Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y hoy vamos a hablar nuevamente de jazz, vamos a grabar un nuevo vídeo dentro de la serie Impresiones sobre Jazz, serie en la cual hablo normalmente acerca de músicos de jazz que a mí me interesan, pero que en muchas ocasiones no son demasiado conocidos, con la intención de sacarlos un poco del olvido en el que se encuentran y animarles a que se acerquen a su música. Y en las redes sociales he visto recientemente que se cumplía el aniversario del nacimiento de Cy Zentner. Así que de él vamos a hablar, de Cy Zentner, que aquí, bueno, les voy a mostrar este disco y ahí pueden ver una fotografía del gran trombonista, aunque ya digo, no demasiado conocido, Cy Zentner. Suele decirse que la era del swing se fue diluyendo poco a poco hasta extinguirse en el periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero a mí afirmar esto me parece realmente un error, o por lo menos una innecesaria simplificación. Esto de que la historia de las big bands, la era de las big bands, se acaba al terminar la contienda mundial en 1945. En cierto sentido, puede pensarse que es cierto, porque muchas de las orquestas empezaron a desaparecer. Empezaron a separarse por cuestiones logísticas y económicas sobre todo. Pero para refutar este juicio, para refutar que se acabaron las big bands al terminar la Segunda Guerra Mundial, o por lo menos a finales de los años 40, basta mencionar, por ejemplo, la gran cantidad de excelentes discos que Duke Ellington, por ejemplo, grabó en los años 50 y 60, incluyendo discos hoy muy poco conocidos y valorados como los que realizó para Reprise Records, la discográfica de Frank Sinatra. Algún día tendré que hablar de esos discos de Duke Ellington, porque además hay una caja de Mosaic Records muy interesante sobre esa etapa menos conocida de la discografía del Duque. Grandes discos de Duke Ellington en los años 50 y 60. Tenemos también excelentes álbumes como The Atomic Mr. Basie, El Atómico Señor Basie, de Count Basie para Roulette. Vaya discazo, del cual habrá que hablar también en algún momento. O los muchos discos registrados por ejemplo, Woody Herman. Sin olvidar bandas sonoras de películas biográficas como The Benny Goodman Story, por supuesto con música del propio Benny Goodman. Otros ejemplos, quizá todavía menos conocidos que estos, podrían ser el disco Borderline de Ray McKinley, que había dirigido una banda de swing interesante en los años 40, o discos como Let's Face the Music and Dance, título de una canción de Irving Berlin, originalmente cantada por Fred Astaire, pero es un disco que Herbie Green, el trombonista Herbie Green, grabó a finales de los años 50 para RCA, para RCA Records. Y tampoco conviene olvidar que muchos vocalistas como Frank Sinatra, como Ella Fitzgerald, como Nat King Cole, como Mel Tormé, entre otros, registraron discos acompañados por grandes orquestas. Discos además excelentes y que en muchos casos tuvieron mucho éxito comercial. Todas estas grandes orquestas que los acompañaban, por supuesto, estaban formadas por músicos de estudio, con posterioridad a los años 40, pero la mayor parte de esos músicos de estudio procedían de las big bands de la era del swing. Así pues, como se puede comprobar, la era de las big bands, que además sobrevivieron en numerosos programas televisivos de variedades. No olvidemos que uno de los primeros programas de televisión en los que Elvis Presley actuó y presentó su rock and roll ante los Estados Unidos era el programa de los hermanos Dorsey, que por supuesto pues dirigían su big band en el programa. Pues ni mucho menos se extinguió
del todo la era de las big bands o las big bands en sí, estas grandes orquestas, tras el armisticio al terminar la Segunda Guerra Mundial. Y un caso interesante en este sentido es el del trombonista Cy Zentner, quien tras formar parte de las orquestas de la talla de, por ejemplo, las dirigidas por Abe Lyman o Les Brown, esa banda de renombre, Les Brown and his Band of Renown, Harry James, Jimmy Dorsey, nada más y nada menos. Estamos hablando de orquestas verdaderamente top. Participó en esas orquestas y después de trabajar también durante unos años como músico de sesión para la MGM, ya vemos que muchos de los músicos de las orquestas de swing después integraron orquestas de estudio para las películas y también para sesiones de grabación de discos. Pues después de hacer todo esto, Cy Zentner decidió formar una big band en 1957, en pleno momento de explosión del rock and roll. Y pese a hallarse en plena era de eclosión del rock and roll, Zentner veía posibilidades comerciales todavía en el swing. Y la verdad es que no se equivocaba, porque después de un par de años de interminables giras, la banda logró entrar en las listas de éxito con una versión del Up a Lazy River de Hoagy Carmichael, y a lo largo de la década de los años 60, ya no estoy hablando de los 50, estoy hablando de los 60, registró Cy Zentner una larga serie de discos muy interesantes para el sello Liberty Records. Por ejemplo, estos que tenemos aquí, Suddenly It's Swing y The Swinging Eye, con esa portada curiosa que a mí al menos me recuerda, con ese ojo ahí, pues me recuerda un poco a Vértigo, la película de Alfred Hitchcock. Por supuesto aparecen unas piernas de mujer ahí, típico de muchas de estas portadas de los años 50 y 60 de discos de jazz que incluían todo tipo de modelos, a veces ligeras de ropa. En cuanto a Cy Zentner, dice Leo Walker en su libro The Big Band Almanac, es decir, el almanaque de las big bands, dice Leo Walker en ese libro sobre Cy Zentner, en un momento en el que casi todo el mundo estaba hablando de la muerte de las big bands, Cy Zentner decidió que alguien tenía que seguir luchando para demostrar que el negocio de estas bandas aún estaba con vida. ¿Muertas las big bands?, pensó Cy Zentner. Y su respuesta fue no, en absoluto. Y yo voy a demostrar que siguen vivitas y coleando. Y Zentner, que había iniciado su aventura a ritmo de swing en Los Ángeles, se estableció definitivamente en la ciudad de Las Vegas a mediados de los años 60, aceptando el puesto de director musical del Hotel Tropicana y llegando a acompañar con su formación, por ejemplo, a Mel Tormé. Con lo cual, queda claro con Zentner y con muchos otros que la era de las big bands no se extinguió al terminar la Segunda Guerra Mundial o al terminar la década de los años 40, pese a que muchas orquestas sí que se deshicieron. Cambió la música, cambió el mercado musical, pero las big bands continuaron sobreviviendo en muchísimos casos y ofreciéndonos discos muy interesantes. Algunos de los álbumes de Cy Zentner, por fortuna, se han reeditado en CD. Entre ellos están este, que aquí es el que tengo y el que voy a mostrar, Suddenly It's Swing y The Swinging Eye, hablaremos de él dentro de unos minutos. Y también, por ejemplo, A Thinking Man's Band, la banda del hombre o de las personas que piensan, y Waltz in Jazz Time, es decir, un disco de arreglos al estilo Big Band de temas que originalmente eran valses. En todos estos discos podemos escuchar la fórmula irresistible en que se basa el éxito
de las orquestas dirigidas por Cy Zender. Un grupo de músicos de estudio excelentes, unas orquestaciones inteligentes, siempre llenas de sorpresas sónicas para el oyente y una elegancia inigualable en la ejecución, porque evidentemente Cy Zender, al igual que Willie Bryant, al que he dedicado también un vídeo dentro de esta serie de impresiones sobre jazz, Cy Zender, al igual que Willie Bryant, sabía reunirse de excelentes músicos. La diferencia es que Willie Bryant no tocaba realmente ningún instrumento, mientras que Cy Zender era un magnífico trombonista. Curiosamente, en los años 90, es decir, 30 años después de la grabación de sus discos más importantes, tras un par de décadas de relativo silencio, Zender volvió a reunir a su banda para realizar conciertos y para realizar grabaciones también, pero por supuesto sus mejores trabajos son los que creó para Liberty Records, sobre todo durante los años 60. Zender, que fue un incansable defensor, como vemos, del swing, de las big bands y del jazz de alta calidad, falleció en el año 2000, víctima, por desgracia, de una leucemia, pero su música se mantiene, su música está, por suerte, reeditada en CD y su música está perfectamente preparada para que la descubramos, para que quienes gustamos del buen jazz podamos disfrutar de estos discos como el que una vez más voy a mostrar a cámara porque voy a hablar de él. Bueno, son realmente 2 LPs en un solo CD. Es una edición de EMI, y tenemos aquí 2 álbumes, ambos para Liberty, ambos del año 1960, y se titulan, el primero Suddenly It's Swing, de repente llega el swing, y el segundo es The Swinging Eye, el ojo swingueante, pero que en realidad es un juego de palabras con la expresión private eye, que significa detective privado. Y esta es una muy buena introducción al sonido irresistible, por lo menos para mí, de Cy Zender, porque presenta estos 2 LPs que incluyen las características fundamentales de la concepción musical de Zender. Como he dicho, unas interpretaciones de enorme calidad, una compenetración fabulosa entre las diferentes secciones de la orquesta, porque esto es algo que Zender hacía muy bien, oponer las diferentes secciones de la orquesta, una elección excelente del material que casi los convierte en algunos casos en álbumes conceptuales, como muchos eran en los años 50 y 60 antes de la llegada oficial, por lo que parece, del álbum conceptual en los años 70, que sabemos que es falso, porque los discos conceptuales empiezan mucho antes de los años 70 y mucho antes de Sgt. Pepper y Pet Sounds, etc. Empiezan en los años 50, sobre todo con los discos conceptuales de Sinatra y muchos otros que se publican a partir de entonces. Algunos de los de Cy Zender se pueden considerar también álbumes conceptuales. En todo caso, los arreglos son siempre inteligentes, llenos de sorpresas, y además no suenan esas sorpresas en absoluto forzadas. Por ejemplo, tenemos esa trompeta que gruñe. Ven que a mí me gusta mucho esto de las trompetas que gruñen, las growling trumpets, ¿no? Al estilo de esa banda de la jungla de Duke Ellington en I Found a New Baby, que es el primer tema de Suddenly It's Swing. También tenemos, por ejemplo, ese magnífico solo de saxofón en When a Gypsy Makes His Violin Cry, cuando un gitano hace que su violín llore, y ese swing de altos vuelos de The Swinging Eye, el tema que da título al segundo de estos álbumes, que nos recuerda a esa potencia desenfrenada
de la orquesta de Count Basie, sobre todo de la orquesta de Count Basie en los años 50 y en los años 60. Encontramos también entre estas canciones algunos clásicos de Jimmy Lunceford, de Roy Eldridge, nada más y nada menos, acercamientos modernos a algún tema tradicional e incluso alguna incursión en ritmos latinos, ritmos hispanos, sin olvidar un par de composiciones propias de Cy Zender, que también componía sus propios temas. En este caso tenemos Close Chaser y tenemos Way In, que son dos temas compuestos por el trombonista. Pero lo que está claro es que sea cual sea el disco de Cy Zender, el denominador común en estos dos álbumes y en todos los demás que Zender publicó es el swing. Un swing atractivo, un swing concebido con inteligencia, un swing que no cansa nunca al oyente, por lo menos no me cansa a mí en absoluto, varias décadas después de su grabación y publicación originales, y que aguanta sin mayores problemas, de forma excelente, el paso del tiempo. Además, hay que decir que Cy Zender era un hombre agradecido, que sabía rodearse de buenos músicos y que valoraba sobre todo el trabajo de todos aquellos que tocaban en sus orquestas. Si abrimos este disco y dentro encontramos las notas originales del disco Suddenly It's Swing, el primero de estos dos, este que está aquí, pues veremos que dice el propio Zender, que es quien supuestamente escribe esas notas, o por lo menos en su nombre se escribieron, dicen las notas, y habla Zender: mucho se ha dicho sobre la escena de las big bands, pero siempre he tenido la sensación de que algo queda sin decirse si no se reconoce el trabajo de los miembros de la banda. Yo no habría tenido éxito sin los chicos de mi banda, without the guys in the band. Los mismos que hacen que cada actuación y cada sesión de grabación sean un placer. Esas son las palabras de Cy Zender, dando crédito, reconociendo la calidad y el trabajo de quienes integran sus bandas, en este caso bandas de estudio para la grabación de estos discos, pero también cuando se trataba de bandas que tocaban en directo, porque esto seguía ocurriendo en los años 50 y en los años 60. Seguía habiendo bandas, big bands, que tocaban en directo y que hacían giras. Esto no se debe olvidar. Las big bands no sobreviven solamente en los estudios, no sobreviven solamente en los programas de televisión, que por supuesto son un flujo constante de trabajo y de dinero para los músicos, sino que también acompañaban a cantantes en Las Vegas, hacían giras por diferentes partes del país, incluso en los años 50, 60 y posteriormente. Al menos algunas de ellas sí que lo hacían. Así que nada de que la era de las big bands se acaba con el cierre de los años 40 o con el término de la Segunda Guerra Mundial, ni mucho menos. Y además hay mucha buena música que se grabó y que se produjo posteriormente a los años 40 en el contexto, dentro del lenguaje musical de las big bands. Por cierto, que habla muy bien de estos músicos, y entre esos músicos se encontraban grandes músicos de sesión, session men, como por ejemplo Lyle Ritz, tocando el contrabajo. Ustedes quizás recuerden a Lyle Ritz porque le he dedicado un vídeo, porque Lyle Ritz grabó un disco muy interesante de jazz al ukelele. Y bueno, pueden buscar ese vídeo porque se encuentra también dentro de esta serie de impresiones sobre jazz. Pues Lyle Ritz al contrabajo, Frankie Capp a la batería, Bill Peterson a la trompeta, Bob Edmondson al trombón, al igual que el propio Zender, o Bernie Fleischer al saxo alto, y muchos otros. Solamente estoy mencionando algunos porque quiero dar algunos ejemplos, pero habría muchos más. En definitiva, aunque se le recuerda escasamente hoy,
Cy Zender, este hombre cuyos dos discos, dos de ellos, tengo aquí en mi mano, es más que una nota a pie de página en la historia del jazz, y a mí me parece que Cy Zender y su música merecen que los redescubramos. Es una obra que hay que descubrir o que redescubrir porque realmente tiene mucha valía, y a mí me encanta escuchar a Cy Zender porque siempre en sus discos encuentro momentos sorprendentes, encuentro orquestaciones de una calidad impresionante y, por supuesto, un swing que nunca, que te atrapa y que nunca te deja ir, y unas ejecuciones de una calidad totalmente indudable. Entonces, si ustedes pueden encontrar este disco de Cy Zender o cualquier otro disco suyo, yo se los recomiendo, los discos de Cy Zender, porque creo que les pueden interesar. A mí, desde luego, me interesan y vuelvo a ellos con cierta regularidad. No sé si ustedes conocen la música de Cy Zender o no, les invito a que la descubran si es que no la conocen, pero si la conocen y tienen algunos comentarios, déjenlos por la parte de abajo de este vídeo que ya va tocando a su fin. Soy Antón García Fernández y me despido desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, donde he grabado en directo y sin ningún tipo de cortes este vídeo en el salón de mi casa en Jackson. Mío es el copyright de este vídeo, que se grabó a mediados del mes de junio del año 2022 y que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube. Les invito a que sigan escuchando el mejor jazz, a que dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y de todos los demás dentro de esta serie de impresiones sobre jazz, y les agradezco como siempre los comentarios y la atención prestada. Gracias y hasta la próxima ocasión.